Pero el capítulo 9 nos narra este momento en el que Jesús envía a sus 12 discípulos a predicar el evangelio, a proclamar las buenas nuevas. Viene todo un tiempo de mucho éxito ministerial, hay mucho fruto, está habiendo mucha respuesta favorable a la predicación del evangelio. Y capítulo 10 de Lucas nos dice que después de estas cosas, de enviar a los 12 a predicar y regresar con buenas noticias, el Señor después de esas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar, ¿a dónde qué? A donde él había de ir. Yo sé que ya lo vimos el año pasado, precisamente en el mes misionero. Jesús es el misionero del Padre. Alguien dijo por ahí alguna vez que Dios solo tuvo un hijo y su hijo fue misionero, y está hablando de Jesús. Jesús es el misionero por excelencia, que deja su trono de gloria, deja su lugar, se despoja, viene a un mundo ajeno, a una cultura ajena, extraña, a brillar con su luz, a proclamar las buenas nuevas. Y pocas veces pensamos en Jesús como alguien dedicado a esta misión de proclamar el evangelio, pero eso es exactamente lo que él hizo. De hecho, Jesús no solo prepara a esos primeros 12 y los envía, sino después parece que Jesús, orando, meditando, pasando tiempo con su Padre, desarrolla una estrategia misionera y escoge ciertas ciudades. Es muy interesante que Jesús escoge ciertas ciudades de antemano y envía allí a este grupo de 70 hombres, de dos en dos, a estas ciudades para, de alguna manera, preparar el terreno. Lo maravilloso el día de hoy es que no tenemos que ir delante de Jesús. Hoy tú y yo podemos ir con Jesús. Ellos fueron enviados por delante, ¿no? Jesús los envía para preparar el terreno, ¿no? Pero hoy Jesús está en su trono. Jesús ha sido glorificado y tú y yo contamos con su Espíritu habitando en nosotros. De modo que tú y yo no vamos solos. Y de hecho, Jesús los envía a ellos de dos en dos, ¿no? Y nosotros cuando vamos, aun cuando fuéramos solos, no vamos solos, porque el Señor va con nosotros, ¿no? Y les decía, verso 2, la mies a la verdad es mucha. Atentamente, Winnie Pooh. No es cierto, esa sería miel, mal chiste. Y les decía, la mies a la verdad es mucha. ¿Qué es la mies? Pues la mies es el grano de trigo, ¿no? Es el grano de trigo. Y dice Jesús, hay mucho por cosechar. La mies a la verdad, son palabras de Jesús, es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, ¿qué dice ahí? Vayan. ¿Así dice? No. Muy interesante. Jesús, desarrollando esta estrategia misionera, escoge ciudades a las cuales enviar personas de antemano para preparar el terreno y les hace ver la magnitud de la obra. Les dice, chicos, la mies es mucha y si se dieron cuenta somos pocos nosotros. Por tanto, no les dijo, chambéenle duro, ¿verdad? No dijo eso. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y es allí donde fallamos como creyentes, como misioneros. Normalmente es en el primer paso donde todo falla de nuestra parte. Porque verás, el Señor reconoce la necesidad. ¿Te das cuenta? La mies es mucha. En el pasaje paralelo, en Mateo capítulo 9, Jesús no se refiere a la gente o a las almas como mies, sino como ovejas sin pastor. Una oveja sin pastor despierta, por supuesto, conmiseración, empatía, porque se encuentran necesitadas, vulnerables, en peligro, enfermas, hambrientas. Y Jesús ve a las almas así. Quiero que entendamos esto. Jesús ve a la gente como almas. Para Él no son números. Jesús derramó su sangre por cada una de las almas que viven en este mundo. Y entonces Él puede decir, ¿sabes qué? La necesidad es mucha allá afuera. Pero la necesidad no es razón suficiente para ir. ¿Puedes decirlo conmigo eso? La necesidad no es razón suficiente para ir. Pero
la necesidad sí es razón suficiente para orar. Y eso todos podemos hacerlo. Y todos aquí, absolutamente todos, somos llamados a orar. Me gusta eso, porque todos podemos hacerlo. A ver, junta así tus manitas. Cierra tus ojitos. ¿Ves? Si puedes. Está. Podemos empezar a hacerlo exactamente ya, ahora. Y la necesidad es mucha. Y Jesús dice, mira, es tanta la necesidad, pero la necesidad no es razón suficiente para ir. Tenemos que orar primero. Les dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Y cuando tú y yo oramos, sucede algo maravilloso. Dejamos de enfocarnos en la necesidad y nos enfocamos en aquel que puede suplirla, en Dios. Cuando oras, dejas de poner tus ojos en la necesidad y las pones en aquel que tiene recursos ilimitados y que está feliz de que sus hijos le pidan recursos para cumplir sus propósitos. Cuando tú y yo oramos, ponemos los ojos en el Señor de la mies, en aquel que ama a las almas más que tú y que yo. Hay una medida de error en apelar a que la iglesia actúe misioneramente, simplemente haciéndoles ver la necesidad, por muchas razones. Y una de ellas es que si tú crees que puedes ir a las misiones o puedes comenzar a tener un fervor misionero, simplemente observando la necesidad de la gente, va a llegar un momento en el que te vas a dar cuenta que es insuficiente. Porque la gente es pecadora. Sencillamente. No sé si en los días pasados escuchaste esta noticia sobre un grupo de hermanos en Chiapas que fueron maltratados, fueron torturados por su fe. Debo ser honesto contigo. Cuando yo leí esa noticia y leí la manera en la que maltrataron a mujeres, jóvenes, ancianos, los quemaron, los rociaron con gasolina, amenazándoles quemarlos, los desnudaron. O sea, fue horrible. Honestamente, yo no puedo amar a personas que hacen eso. Yo no puedo amar a personas que hacen eso. Y si me enfoco en ellos, no voy a encontrar razones suficientes ni para orar por ellos. Pero si me enfoco en Dios, a mi Dios sí lo amo. A mi Señor sí lo amo. Y ¿sabes qué? Mi Señor los ama a ellos también. Y cuando yo me enfoco en Él, y me enfoco en cómo Él me ha amado a mí, de pronto recuerdo que yo tampoco era amable. No había nada en mí que Él pudiera amar, y Él me amó. Y hoy gozo de su gracia, de su perdón, de su misericordia. Entonces ves cómo enfocarnos en Dios es primordial si queremos funcionar como misioneros. Porque en Él encontramos razones de sobra, por la eternidad, para hacer lo que sea, para agradarle, para glorificarle a Él. La oración hace precisamente eso. A menudo se comienza orando, pero no paramos allí. En el verso 3 de Lucas 10 dice, id. Y es muy interesante el patrón, ¿no? Jesús dice, hay mucha necesidad, hay pocos obreros. Número 1, oren. Número 2, vayan. Y eso es lo que sucede a menudo. Quiero que estés consciente de esto. A menudo se comienza orando y se termina caminando. La oración en la vida del creyente normalmente precede a la acción. Aquellas cosas por las que tú comienzas a orar, a menudo mientras oras, Dios hace una obra en ti. Pensamos que con la oración hacemos que Dios obre en Chiapas, obre en Italia, obre en la sierra, obre en Afganistán, ¿no? Pero la verdad es que Dios obra primordialmente en aquel que dobla la rodilla y comienza a orar. Y cuando tú comienzas a orar por algo que Dios ama, por algo que Dios quiere hacer, de pronto encuentras que tu corazón está tan inundado con su voluntad que tus pies siguen a tu oración. Se comienza orando, se continúa caminando. Aún físicamente, en nuestra experiencia humana, ¿no es verdad que el hombre aprende primero a andar sobre rodillas para después poder caminar? Entonces, estamos llamados primero a orar. No podemos caminar, no podemos andar misioneramente de un modo efectivo
si primero no doblamos nuestras rodillas? Ahora la pregunta es ¿cómo orar? Está muy bien, Lenin, pues sí, lo entiendo, lo creo, está ahí en la Biblia. Jesús antepone la oración a enviarlos. Jesús mismo oraba como asunto primordial. Me queda claro, hay que orar primero y todos podemos hacerlo. ¿Pero cómo? Efesios capítulo 6. ¿Por qué no le preguntamos a un misionero? ¿Cómo podemos orar por los misioneros? ¿A quién se te ocurre que le preguntemos? Pues a Pablo. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, verso 18. Ahora, mucha atención porque Efesios capítulo 6 es universalmente famoso por ser este capítulo en el que viene la famosa sección de la armadura, ¿no? La armadura del Espíritu. Y de pronto, alguna vez escuché a un amigo predicar sobre esto. Empezó con la armadura del Espíritu y acabó hablando de los caballeros del Zodiaco y cosas extrañas. Y quiero que mientras meditamos en esta porción, entendamos que el contexto es la de un soldado alistándose para la batalla. Porque si hay un lugar en donde se está librando una batalla importante es en el entorno de las misiones. Las misiones es una guerra que seguimos peleando desde la victoria de Jesús en la cruz del Calvario, ¿no? Es una batalla que peleamos y almas están de por medio. Cristo ya ganó la victoria. Dios nos ha provisto de una armadura que tú y yo podemos usar para ser guerreros en la oración. O sea, imagina esto, ¿no? Que cuando tú oras tú puedes ser un auténtico guerrero. ¿Has visto 300? No la veas. Pero que te salga que te salga ese celo por el Señor. Hay una escena donde este cuate dice, bueno, mejor vamos al texto. Es peligroso este texto siempre. Verso 18. Después de que Pablo habla acerca de la armadura del Espíritu, ¿no? Pablo nos dice cómo es que tú y yo podemos ponernos esa armadura. ¿Cómo es que hacemos esa armadura efectiva en nuestra vida? ¿Cómo es que esa armadura tú y yo la podemos usar? Verso 18 nos dice cómo. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Tienes las palabras de un misionero. El misionero, probablemente después de Jesús, el misionero más grande que ha visto este planeta, ¿no? Y Pablo nos dice, es una batalla, es una guerra espiritual, pero Dios ha provisto de armas espirituales también y hacemos uso de ellas espiritualmente. ¿Cómo? A través de la oración. Pablo está haciendo misiones como nadie en este momento. Mientras él escribe esta carta, de hecho él se encuentra en una prisión, preso, tras las rejas, ¿no? Y Pablo dice, hey, yo estoy tras las rejas, pero la guerra no para. Ustedes pueden seguir en la batalla, pueden seguir apoyándome en esta batalla mientras oran. Y quiero que notes cómo en el verso 18 se usa la palabra todo varias veces. Orando, número 1 dice ahí, en todo tiempo. Orando con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y dice Pablo, y por mí. Cuando un ministerio, no solo misionero, sino cualquier tipo de ministerio, de pronto no está caminando en el poder del Espíritu, no está caminando en el poder que el Señor ha dispuesto en nosotros, la iglesia, lo primero que debiéramos preguntarnos es, ¿cómo está ese ministerio siendo apoyado en oración? No creo que debamos atribuir todas las deficiencias ministeriales a la falta de oración, pero sí tenemos que empezar por allí, preguntándonos qué tanto se está orando por un ministerio. Los pastores de pronto cuentan
cuentan cosas, historias desde los púlpitos, y algunas no estoy seguro si son ciertas o no, pero hay algunas fascinantes. Y alguna vez escuché la historia de un misionero del siglo XVIII en la India, ¿no?, siendo enviado por una iglesia en Inglaterra y pasando un tiempo terrible en el campo misionero. Este misionero lleva años allí, el gozo se le ha acabado, la paz se ha esfumado de su corazón, han habido circunstancias adversas y difíciles, no ha habido absolutamente nada de fruto en el campo misionero, ¿no? Y de pronto él está completamente seco espiritualmente en el campo misionero. El misionero, como puede, regresa a su casa sin hacérselo saber a nadie, regresa a su iglesia, la iglesia que lo envió, asiste a la reunión de oración de la iglesia sin que nadie lo sepa, se sienta en una silla hasta atrás, pasa inadvertido por todos, termina la reunión de oración de su iglesia y se da cuenta este misionero de que no solo no están orando por las misiones, no están orando por él. Este misionero, con el corazón quebrantado y un tanto enojado, se levanta y comienza a reprocharles a todos su falta de compromiso con la misión que la iglesia debería de compartir junto con él. Verás, las misiones son un compañerismo, son ¿cómo se le puede decir? Son partnership, ¿no? Hay dos partes. La iglesia está enviando a alguien, pero no es que la iglesia se está deshaciendo de alguien, sino lo está enviando, y nosotros tenemos que ir con ellos en nuestras rodillas. Ese misionero, en una de las cosas que dice es: ahora me doy cuenta por qué el ministerio a donde me enviaron no estaba dando ningún fruto. Todo el tiempo yo me sentía estar cayendo en un abismo sin fondo, y yo agarrándome a una cuerda pensando que esa me puede sostener, pero ustedes fallaron en sostener el otro lado de la cuerda. No sé si esa historia es cierta, pero ciertamente representa muy bien cuál es nuestra responsabilidad. Y yo quiero invitarte a que mientras meditamos en estas cosas, te sientas responsable. Te sientas responsable de aquellas personas que conoces que están en un campo misionero. Porque si Dios te permite conocer gente que se encuentra en el campo misionero, es para que ores por ellos. También quiero que como iglesia, y el Señor quiere que esa noche desarrollemos un sentido de responsabilidad por aquellos que estamos enviando. ¿Te acuerdas de Lalito Balandrano? Bueno, tú estuviste aquí cuando nuestro pastor oró por él, y tú dijiste amén a la oración final. Eso te hace responsable, y tienes que orar por él, tienes que orar por su esposa. ¿Cómo orar? Ok, Lenin, sí siento la responsabilidad, honestamente siento la responsabilidad, pero no sé cómo hacerlo. Efesios capítulo 6, verso 18. Estamos estudiando que todos somos llamados, esta noche en particular, que todos somos llamados a orar. Y Pablo nos dice cómo debemos orar en el verso 18, y nos dice una y otra vez, con esta misma descripción de todo, ¿no? Dice verso 18, orando, número 1, ¿cómo orar? Recuerda, estamos respondiendo a esta pregunta, ¿cómo orar por los misioneros? Verso 18, orando en todo tiempo. Eso es lo principal. Número 1, orando en todo tiempo. Ahora, la palabra tiempo aquí no es la palabra cronos, porque eso significaría que estarías orando 24 horas al día, ¿no? Y honestamente, no podemos estar todo el tiempo en la actividad de la oración, pero sí podemos estar todo el tiempo en la actitud de la oración. Estuvo bien chido eso, ¿a poco no? Hasta yo me quedé así de, anótalo. No todo el tiempo podemos estar en la actividad de la oración, ¿no? Imagínate, vas manejando y tengo que orar todo el tiempo, ¿no? No, pero sí podemos estar todo el tiempo en la actitud de la oración. Sin embargo, cuando Pablo dice aquí, orando en todo tiempo, la palabra tiempo es la palabra kairos, que significa oportunidad. Oportunidad. Toda oportunidad que se te presente para orar, para elevar una oración, aprovéchala.
Y no solo debes aprovechar las oportunidades, sino también crear oportunidades. Honestamente, tenemos mucho tiempo en nuestras manos. Pienso que somos la cultura, que somos la generación que más tiempo tiene en sus manos. O sea, todo el tiempo ves en redes sociales comentarios de adolescentes aburriéndose, por ejemplo. ¿Qué es eso? Con más entretenimiento que nunca antes, eso solo significa una cosa, que estamos ociosos, no aprovechando las oportunidades. Y yo quiero proponerte algo de un modo muy práctico, porque el paso número 1 sobre cómo orar por los misioneros es orar en todo tiempo. Entonces yo quisiera proponerte algo muy práctico. ¿Le entras? ¿Sí o no? Ahí te va. ¿Todos aquí tienen un reloj de pulso o un celular? Todos aquí. ¿Hay alguien aquí que no tenga un reloj de pulso o un celular? Que levante la mano. ¿En serio? Búscame el domingo, bro, te voy a regalar uno. Yo te quiero proponer esto. En tu celular o en tu reloj, programa una alarma que suene cada hora. Cada hora, una alarma. Pic, 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 pic. Y de esa manera tú estarás creando una oportunidad para orar. No significa que vas a orar el resto de la hora hasta que suene otra vez la alarma, ¿no? Pero que sí puedes aprovechar ese tiempo, ¿no? No sé en dónde estés, ¿no? Pero habrá ocasiones en las que esa alarma te agarre, a lo mejor en el baño. Puedes aprovechar muy bien para orar, ¿no? Mientras te lavas los dientes, mientras te bañas, etcétera, ¿no? A lo mejor mientras vas de camino, a lo mejor estás platicando con alguien y puedes decir, ¿me permites 2 minutos? Dame 2 minutos, por favor. Y buscas un lugar en donde puedas simplemente, y te quiero proponer algo, como iglesia, esta semana ora por Lalo Balandrano, ¿sale? Esta semana que él sea el objeto de tus oraciones, ¿no? Y de esa manera estarás creando una oportunidad continua para orar en todo tiempo, en toda oportunidad. Número 2, dice Efesios capítulo 6, verso 18. No solo en todo tiempo. ¿Sí están apuntando? ¿Sí se anotan conmigo a este reto? Una alarmita de cada hora, ¿no? Y ahorita vamos a ver cómo orar. Bueno, número 1, en todo tiempo. Número 2, dice ahí, con toda oración y súplica en el Espíritu. Toda oración y súplica en el Espíritu. De pronto pensamos que hay una sola manera de orar. Y si tú estudias la Biblia, específicamente poniendo atención en cómo la gente ora, te darás cuenta que hay oraciones de todo tipo, ¿no? Y solo para resumir, ¿a qué se refiere la Biblia con toda oración? Bueno, toda oración significa que puedes orar en público, pero puedes orar en privado. Puedes orar en la iglesia, puedes orar en tu casa, puedes orar en voz alta, puedes orar en silencio, sin palabras. Puedes orar con ojos cerrados, puedes orar con ojos abiertos. Se ve rarísimo, pero puedes hacerlo. Puedes orar sentado, puedes orar parado, puedes orar cuando tienes ganas de hacerlo. Y escucha esto me gusta. ¿Sabías que puedes orar cuando no tienes ganas de orar también? Puedes orar con oraciones largas, puedes orar con oraciones cortas, puedes orar oraciones rápidas, puedes orar oraciones lentas, oraciones fervorosas, oraciones agradecidas, oraciones suplicantes, oraciones de todo tipo. Ora con todo tipo de oración. De hecho, algunas veces menospreciamos las oraciones cortas, ¿no? Pensamos que si no se ora más de 20 minutos, o como Jesús le dijo a Pedro, no pudiste velar conmigo ni una hora, ¿no? Y piensas, no puedo orar ni una hora, pues mejor no oro. La verdad, te voy a hacer esta pregunta. De que yo no ore nada por ti, a que ore 1 minuto, ¿qué prefieres? Aunque sea una oración corta, ¿no? Decía, un pastor le llamaba oraciones de a peso. No existen las oraciones de peso. Cada una es valiosísima, cada una es gloriosa.
No menosprecies las oraciones cortas. Oraciones generales, ¿no? De pronto también las oraciones que son muy ambivalentes, muy generales, como que las menospreciamos. Porque se nos enseña que hay que orar específicamente, hay que orar incisivamente, ¿no? Pero otra vez, de que no ore absolutamente nada por ti, aunque por lo menos haga una oración muy general por ti. Señor, bendice a mi hermano, dale gozo, llénalo de ti. ¿Qué prefieres? ¿Una oración general o nada? Entonces, chicos, en todo tiempo, y ¿sabes qué? Toda oración. Las oraciones cortas probablemente son las más efectivas, porque se repiten una y otra vez en nuestros labios, de modo que nuestro corazón se va detrás de ello, y cuando menos te des cuenta, estarás probablemente horas orando por algo que has estado orando por meses o por semanas de un modo muy breve o muy general. Es más, menciones en la oración. ¿Sabías que Pablo una y otra vez, al menos 4 veces en el Nuevo Testamento, cuando escribe una carta, le dice a gente de esa iglesia: no ceso de hacer mención de ustedes en mis oraciones? ¿Sabes qué significa eso de mención? Pues eso, nomás los menciona. Ay, Señor, y por los efesios, y Señor, por los tesalonicenses, y Señor, por los de Roma. Mencionarlos. ¿Qué preferirías? ¿Que ni siquiera hiciera una oración por ti? ¿O que por lo menos en mi devocional o mientras como al orar, ay, Señor, bendice a Claudia, ¿no? Bendice a Roberto, bendice a Alejandra? Mencionarte. ¿Qué prefieres? Por lo menos la mención, ¿verdad? Entonces, ¿está siendo práctico esto para ti? Espero que esté siendo práctico. ¿Cómo podemos orar por los misioneros? Número 1, en todo tiempo. Alarmita, esta semana, cada hora, vamos a estar orando por Lalo. ¿Cómo orar por él? Número 2, con toda oración. Oraciones cortas, oraciones largas, oraciones breves, oraciones extendidas, oraciones con ojos cerrados, con ojos abiertos, etcétera, etcétera. Número 3, Efesios 6:18 nos dice: no solo con toda oración y súplica en el Espíritu, sino también dice velando en ello con toda perseverancia. Y ojo, porque aquí es donde normalmente los primeros 2 tal vez puedes echarle muchas ganas, y en el tercero como que ahí flaqueamos. Perseverancia, persistir en oración, no desistir hasta recibir. Hoy vengo muy poético, no sé por qué. No desistir en la oración hasta recibir aquello que tú estás pidiendo. Pregunta: ¿no crees tú que Dios quiere llenar de su espíritu a sus misioneros? ¿No crees tú que Dios quiere llenarlos de fe, llenarlos de paciencia, darles valor, darles de nuevo? ¿No crees que Dios quiere usarlos para glorificar su nombre? Entonces pidamos una y otra vez hasta ver respuesta en nuestras oraciones. Yo me pregunto, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si nosotros como iglesia nos comprometemos con esto? Ir con ellos de rodillas. ¿Recuerdas tú esta parábola en Lucas 18, verdad? Cuando Jesús narra esta parábola de la viuda y el juez injusto, que finalmente esta viuda una y otra vez está diciendo: escúchame, hazme juicio, hazme justicia, recíbeme, escucha mi caso. Y este juez injusto, que era corrupto, era terrible, Jesús en la parábola dice, finalmente terminó concediéndole a esta mujer lo que pedía, porque no la soportaba ya. Y no significa que tú y yo vamos a hartar a Dios hasta el punto de decir: ay, bueno, pues ya ahí está, te bendigo. No. Jesús está estableciendo un contraste. Si tú puedes hacer que alguien negligente, corrupto, haga algo que es correcto a través de insistir y moler, oye, ¿cuánto más? ¿Cuánto más nuestro Padre derramará bendiciones muchísimo más grandes si perseveramos en rogar por Él que bendiga a nuestros benditos hermanos que están en el campo misionero? ¿No te está animando esto? ¿O soy el único prendido aquí? Y a lo mejor me dice: ¿sabes qué, Lenin? Nunca he sido perseverante en la oración. Y la verdad, eso me apena con Dios. Me siento tan mal de que no persevero. O sea, empiezo orando, lo más que he logrado ha sido un día o 2, estar orando constantemente, y después lo dejo, me siento mal. Siento que Dios me va a decir: ¿ya vienes? A ver si ahora sí la haces, ¿eh? No,
Dios va a estar feliz de recibirnos si hoy comenzamos a responder este llamado de orar por aquellos que Él ha enviado al campo misionero. Con toda perseverancia. ¿Cuál es el punto práctico en este tercer principio, con toda perseverancia? Tú comes con toda perseverancia, ¿verdad? ¿O no? Si perseveras en eso, me cae que sí. Te propongo esto. No tienes que hacer una liturgia enorme, pero mientras oras, pide alimento por los misioneros. Pide bendición a los misioneros. Pide fuerza para los misioneros. Señor, bendice a Lalo Balandrano, Señor. Provéele esta semana, Señor, por favor. No tienes que hacer más. Incluirlo incisivamente, sin desistir, cada que comas. Punto número 4, Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, ya vimos, relojito, orando con toda oración y súplica, ya vimos oraciones de todo tipo, largas, cortas, etcétera. Con toda perseverancia, ya lo vimos, no desistir, cada que comes, porque no vas a dejar de comer hasta que te mueras, ¿verdad? Vas a poder acordarte de orar por eso y vas a perseverar. Y finalmente dice aquí, con toda perseverancia y con toda súplica por todos los santos. Súplica. Y eso significa, la palabra súplica significa que hay algo que estás pidiendo, ¿no? Yo espero que todos aquí entendamos que orar no necesariamente significa pedir, ¿no? A veces puedes orar en alabanza, puedes orar en gratitud, puedes orar esperando en el Señor, ¿no? Puedes orar de distintas maneras, ¿no? Pero la oración que pide es esta a la que está haciendo referencia el apóstol Pablo. Ahora, ¿qué pedir? Solo quisiera que revisáramos de un modo muy rápido algunas peticiones de oración que el apóstol Pablo hace a las iglesias. Romanos capítulo 15. Vamos a contestar esta pregunta. ¿Qué pedir? Porque Pablo dice orar con toda súplica, todo tipo de peticiones. Bueno, ¿qué peticiones? Romanos capítulo 15. Rapidísimo. ¿Alguien aquí sabe lo que es esgrima bíblico? ¿No? Pues órale, vamos a hacer esgrima bíblico. Rapidísimo. Romanos capítulo 15, verso 30. Y quiero solamente señalar cosas muy puntuales. Romanos 15, verso 30 dice, pero os ruego, hermanos, ojo, es el apóstol Pablo el que está escribiendo y está no pidiendo, sino rogando algo. Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí que por Dios te ruego y por el amor del Espíritu que me ayudes. ¿Puedes ver la desesperación ahí? Bueno, no desesperación, pero ¿puedes ver el sentido de necesidad? Que me ayudes, ¿cómo? Orando por mí a Dios. Y menciona cosas muy específicas. Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Tantos de nuestros misioneros, de nuestros hermanos misioneros, se encuentran en prisión. Orar por eso es bueno. Que sean liberados, que Dios los guarde, ¿no? Que sea librado de los rebeldes que están en Judea, que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, ¿no? ¿Cuántos misioneros no están preguntándose si su servicio al Señor está siendo acepto delante de Él? Señor, acepta el servicio de mi hermano, capacítala para que su servicio sea acepto. Verso 32 dice, para que con gozo llegue a vosotros. ¿Tú crees que te falta gozo algunas veces nomás porque hay un poco de tráfico? ¿Cómo te explico que hay personas que hay hombres que ven a sus esposas siendo asesinadas y violadas en el campo misionero? Y tú no tienes gozo porque hay tráfico. Podemos orar por gozo para ellos. ¿Por qué no? ¿Por qué no pedirle al Señor, Señor, a tal misionero que se encuentra en prisión, hazlo sonreír hoy, Señor, en ese lugar oscuro y frío en donde Él se encuentra, y tan herido como probablemente se encuentra? Hazlo sonreír. Dale gozo, el gozo de tu salvación, Señor. Son cosas muy específicas. ¿Ves? Que la Biblia nos enseña que tú y yo podemos orar. Gozo. Que sea recreado juntamente con vosotros. Hay misioneros que anhelan
tener un tiempo para por lo menos volver a su comunidad, a la comunidad de creyentes que los envió, para ser recreados, para ser fortalecidos espiritualmente. Podemos orar por eso. Qué crudo, ¿no? Qué fuerte. Y tú y yo podemos participar en esto. Filipenses capítulo 1, verso 19. Rápidamente. Filipenses 1, verso 19. Es otra petición de Pablo. Verso 19 y 20 dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo sigue aquí tras las rejas, pero algo que podemos orar es que el Señor siga suministrando, supliendo de su Espíritu Santo a nuestros misioneros, ¿no? Conforme a mi anhelo y esperanza, dice Pablo, de que nada será avergonzado, antes bien con toda confianza. ¿Sabías que en el campo misionero hay miedo, hay terror, hay razones para estar amedrentado? ¿Por qué no pedimos confianza para nuestros misioneros? ¿Por qué no pedimos fe para ellos, ¿no? Como siempre dice Pablo, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Hay misioneros que en el plan de Dios está determinado que dejen este mundo con un martirio. Hay veces que es así. ¿Y sabes qué? Orar para que su fe no falte. Orar para que esos misioneros puedan magnificar a Cristo, aun cuando eso signifique perder la vida. Podemos orar de esta manera. Colosenses capítulo 4, rapidísimo. Colosenses capítulo 4, verso 2 al 4. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Cuántas veces le has dado gracias a Dios por un misionero? Puedes darle gracias a Dios por los misioneros. Orando también al mismo tiempo por nosotros, dice Pablo, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Algunos misioneros no enfrentan riesgos en su salud o riesgos a su vida, pero sabes, algunos campos en donde misioneros se encuentran ministrando están muy cerrados al evangelio y hay pocas oportunidades para hacer ministerio. Podemos orar para que el Señor abra puertas a nuestros misioneros, que Dios abra oportunidades para que ellos se relacionen con personas en eminencia en donde se encuentran, que Dios les abra la puerta, ¿no? Que Dios abra la puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. No quiero ahondar más en esto, pero podemos ahondar mucho más. Primera de Tesalonicenses, acompáñame ahí rápidamente, por favor. ¿Te da la impresión de que Pablo estaba obsesionado con que la gente orara por él? ¿Te empieza a dar esa impresión? Pues es así. Y nuestros misioneros el día de hoy comparten esa misma urgencia. Esta me encanta. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 25. ¿Qué dice ahí? Es muy... Hermanos, orad por nosotros, ¿no? ¿Ves esta necesidad de orar primero? A lo mejor tú no fuiste con tus pasos, a lo mejor tampoco has ido con tus pesos, ¿no? Seguramente vamos a tocar ese tema más adelante, no lo sé. Pero sí puedes ir de rodillas y puedes comenzar ahorita, brother. Si Pablo, el más grande misionero del mundo, aparte de Jesús, ruega por oración, ¿cuánto crees que necesitarán oración nuestros hermanos misioneros en el día de hoy?